vemos como el cambio que ha aplicado en la zona frontal y las entradas ha sido sencillamente brutal. Y resulta llamativo cómo los tratamientos tópicos en algunos pacientes pueden reportar auténticos milagros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver 5 casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgénica. Y estos 5 casos son muy interesantes y seguro que tienes algo que aprender de cada uno de ellos. Tenemos el caso de un paciente que partía con una alopecia de grado 1 a 2 en la escala de Norwood-Hamilton, otro paciente que partía con una alopecia de grado 3 a 3A, otro paciente que partía con una alopecia de grado 2 a 3, otro paciente que partía con una alopecia de grado 7 y por último un paciente que partía con una alopecia de grado 5A. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 1 a 2 en la escala de Norwood-Hamilton y este paciente utilizó 0,5 miligramos al día de dutasteride y 2,5 miligramos al día de minoxidil oral durante 6 meses. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, este paciente partía con una alopecia muy pequeña. Quizás podemos ver una ligera falta de densidad en las entradas, pero vamos, partía con una alopecia muy pequeña, como digo, un grado 1 a 2 en la escala de Norwood-Hamilton. Y como vemos en estas imágenes, tras 6 meses de tratamiento, la mejora que ha pegado este paciente ha sido muy evidente. Ha cerrado prácticamente por completo esos ligeros clareos que tenía en la zona de las entradas. Y vemos que ahora está más tirando a un Norwood 1 que a un Norwood 2. Y algo muy importante a destacar en el caso de este paciente es que nunca tendría que haber empezado utilizando dutasteride y minoxidil oral. Con la alopecia tan pequeña que tenía, este paciente debería haber empezado utilizando finasteride y minoxidil tópico. Es cierto que su tratamiento ha resultado efectivo, pero seguramente el tratamiento con finasteride y minoxidil tópico también habría resultado igual de efectivo. Y por otro lado, tenemos que recordar que los efectos secundarios de dutasteride pueden ser mucho más graves que los efectos secundarios del uso de finasteride y además los efectos secundarios del uso de minoxidil oral pueden ser muy graves, sobre todo para aquellas personas que tengan problemas cardiovasculares. En este siguiente caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 a 3A en la escala de Norwood-Hamilton. Y en cuanto a su tratamiento, este paciente nos comenta que fue muy inconsistente a utilizar finasteride durante 2 años, durante el 2017 y 2018, y lo dejó en 2019. Y durante el 19 y el 20 utilizó algún tipo de aceite y el derma roller, pero de forma poco frecuente. Por otro lado, en octubre de 2021, con su peor estado capilar de los últimos años, este paciente empezó a utilizar minoxidil tópico y en enero de 2022 empezó a utilizar minoxidil tópico combinado con finasteride tópico durante las noches. Y por último, en mayo de 2021 empezó a utilizar un producto que tenía finasteride tópico, minoxidil tópico, dutasteride tópico y ácido retinoico. Además, por las mañanas utilizó Regaine minoxidil en espuma al 5% y una vez al mes utilizó el dermaroller de 1,5 milímetros. Y se me olvidó comentar que desde mayo este paciente utilizó un champú de ketoconazol al 2% 3 veces por semana. Aquí podemos ver el estado capilar de este paciente a octubre de 2019. Como vemos, su alopecia estaba localizada en la zona frontal y las entradas, un claro caso de un Norwood 3. Y aquí tenemos en octubre de 2020 el estado capilar de este paciente y vemos cómo se puede apreciar que su alopecia ha ido avanzando. Y a octubre de 2021 su alopecia ha avanzado aún más, teniendo el peor estado capilar que este paciente recuerda desde que se empezó a tratar la alopecia. Y aquí tenemos el estado del paciente a septiembre de 2022. Y como vemos, seguramente este sea el mejor estado capilar que ha presentado este paciente en los últimos 4 años. Y vemos cómo claramente el tratamiento ha hecho que mejore de forma significativa su estado capilar. Y ha pasado de un Norwood 3A a un Norwood 2 a 3. Vemos como el cambio que ha aplicado en la zona frontal y las entradas ha sido sencillamente brutal. Y resulta llamativo cómo los tratamientos tópicos en algunos pacientes pueden reportar auténticos milagros. Y seguramente, como apunta este paciente, el motivo por el que finasteride oral no fue efectivo en su caso fue sencillamente porque no fue constante con el tratamiento. Y lo tomaba un día sí, 3 o 4 no, y es que así no podemos esperar obtener resultados positivos con el tratamiento. Y el motivo principal por el que el último tratamiento sí que ha sido efectivo en su caso es porque ha sido constante, a pesar de que este fuera un tratamiento tópico. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 2 a 3 en la escala de Norwood-Hamilton y este paciente utilizó 1 miligramo al día de finasteride durante 4 meses.
Y en estas imágenes podemos ver el estado inicial del paciente antes de empezar el tratamiento. Y como vemos, su alopecia estaba localizada en la zona frontal y las entradas. Y aquí tenemos el estado del paciente tras 4 meses. Y como vemos, la mejora ha sido muy evidente. Todavía no ha cerrado por completo la zona frontal y las entradas, las zonas afectadas por la alopecia, pero vemos que la mejora ha sido muy significativa. Y ahora, en el caso de este paciente, lo único que tiene que hacer es mantener el tratamiento y esperar hasta pasado por lo menos el primer año para poder valorar la eficacia del mismo en su caso y poder valorar si debe hacer algún cambio o no. Pero vamos, viendo cómo ha respondido estos primeros 4 meses, lo normal sería que este paciente no tenga que realizar ningún cambio. En este cuarto caso, veremos el caso de un paciente que partía con una alopecia de grado 7 en la escala de Norwood-Hamilton, y este paciente acudió a una clínica de pelo para realizarse un injerto de pelo, y esta clínica le dijo que no era un candidato apto para realizarse el injerto de pelo. En esta imagen podemos ver cómo la alopecia de este paciente estaba muy avanzada, y además podemos ver cómo la zona donante estaba muy tocada. Y lo normal es que cuando una persona con esta zona donante acuda a una clínica para realizarse un injerto capilar le digan que no es un candidato óptimo. Y en el caso de este paciente, antes siquiera de plantearse el injerto de pelo, lo que debe hacer es seguir un tratamiento contra la alopecia androgénica con el objeto de detener el avance de su alopecia y mejorar el estado de su zona donante. Con todo y con eso ya tiene que mejorar mucho el estado de la zona donante de este paciente para poder ser un candidato a realizarse un injerto de pelo. Y el caso de este paciente es muy complejo porque no solamente tiene una alopecia muy avanzada, sino que además, como podemos ver aquí, a partir de la mitad de la oreja hacia abajo no tiene prácticamente nada de pelo, por lo que su zona donante para realizarse un injerto de pelo no solamente está muy mermada, sino que además es muy pequeña. En fin, esperemos que este paciente siga un tratamiento contra la alopecia androgénica y que en un año o así mejore lo suficiente como para ser un candidato a realizarse un injerto de pelo. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like, y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. En este último caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton, y este paciente utilizó finasteride tópico al 0,05% y minoxidil tópico al 6% durante 8 semanas. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba muy avanzada, como digo, un grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton, donde prácticamente no tenía nada de pelo en la parte superior de la cabeza. Y como vemos en esta imagen, tras tan solo 8 semanas de tratamiento, la mejora que ha pegado este paciente ha sido muy significativa. Y lo mejor de todo es que todavía tiene mucho margen de mejora. Y ahora mismo lo único que tiene que hacer esta persona es ser paciente y mantener el tratamiento a lo largo del tiempo, durante por lo menos un año, para poder evaluar la eficacia del mismo en su caso. Si quieres compartir tu caso, es muy sencillo, te dejo toda la información en el comentario fijado de este vídeo. Y me gustaría que te quedaras este vídeo con 4 ideas claras. La primera de todas es que si en tu caso tienes una alopecia muy pequeña, como en el primer paciente que hemos visto en este vídeo, la primera opción de tratamiento tendría que ser finasteride y minoxidil tópico. Nunca deberías empezar utilizando dutasteride y minoxidil oral, sobre todo teniendo en cuenta que dutasteride presenta peores efectos secundarios que finasteride y que minoxidil oral puede presentar efectos secundarios muy significativos, sobre todo en personas que tengan problemas cardiovasculares. Segundo, como hemos visto en el segundo caso de este vídeo, finasteride tópico y minoxidil tópico podrían ser una alternativa interesante para tratar la alopecia androgénica, sobre todo en aquellas personas que tengan miedo a los efectos secundarios sistémicos de finasteride. Tercero, antes de realizarte un injerto de pelo, debes haber seguido un tratamiento contra la alopecia androgénica que haya sido efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Y si en tu caso tienes una alopecia muy avanzada y tienes una zona donante muy limitada, como la del cuarto paciente que hemos visto en este vídeo, nunca deberías plantearte realizarte un injerto de pelo a no ser que mejores de forma significativa con el tratamiento, que este haga que tu zona donante esté en mejores condiciones para poder realizarte este injerto de pelo. Y cuarto, a diferencia de la creencia popular, finasteride no solamente puede ser efectivo deteniendo el avance de la alopecia, sino que además puede ser efectivo regenerando pelo tanto en la coronilla como en la zona frontal y las entradas. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente, la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar alguno de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Si quieres saber qué tratamiento es más eficaz para hacer crecer pelo en la zona frontal y las entradas, finasteride o dutasteride, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal
aquí.